este día fue bastante cortito porque hubo muchas horas de coche, pero pasaron cosas muy interesantes. Intentamos arreglar una fuente, perseguimos a unos cazadores, nos paró la policía, pasaron pocas cosas pero intensas. Buenos días chicos, otro día en Rumanía y recordad, dale al like. Hay un cuadro que está firmado como da like y tienes que darle al like si ves este vídeo. Cuando salimos de este hotel, la recepcionista fue bastante borde. Además, había truco. ¿Os acordáis que os dije que era muy barato el hotel? Sí, pues eso era porque el día siguiente nos dicen, no, eso era la reserva del hotel. Y dijeron, claro, eso era el precio que tienes que pagar para reservar el hotel. Ahora tienes que pagarme esto porque habéis hecho un día aquí. Entonces no funcionaba como nosotros pensábamos, que es que pagabas por un día y ya está, sino es que estabas pagando por la reserva de ese sitio y que luego al día siguiente te iban a pedir más dinero. Un poco timo. De ahí salimos con el coche y por el camino empezamos a comer 4 cosas que habíamos comprado en un súper y probamos por primera vez a mezclar el agua con el jarabe de la tos para bebérnoslo. No estaba mal, bueno sí, pero es lo que hay. Estábamos yendo hacia otro pueblo minero inundado. La verdad es que estuvo gracioso porque hicimos horas de conducir por desterrado con el coche alquilado y una vez llegamos, después de un buen camino, nos encontramos este pueblo. A ver, otra vez lo mismo. Estaba inundado, no sé qué nos esperábamos, así que solamente se veía la punta de una iglesia y ya está. Luego, cuando estábamos volviendo para atrás, nos encontramos a una pareja que ellos estaban viajando por Rumanía y dijeron que estaban enamorados de Rumanía. Ellos hacían parapente, entonces decían que las montañas que habían por ahí eran perfectas para poder hacer parapente y se lo estaban pasando súper bien. A ver, también iban con una furgoneta camperizada y todo esto y decían que se lo estaban pasando muy bien, no les estaba costando mucho y nada, que les había encantado. Nosotros, por nuestra parte, dijimos que sí, que estaba bien. Es eso, como ya dije en el vídeo anterior, es un tema de cómo te gusta viajar. Y en nuestro caso, ese no era nuestro modo de viajar y lo estábamos alargando demasiado. Fueron muy majos, nos moló mucho la idea esta de que hiciesen parapente. Ojalá nosotros también. De hecho, me gustaría sacarme carne de parapente. No tengo dinero. Pero bueno, después de esto, nos dirigimos hacia Transfagarasan. Son las montañas que hay por Rumanía y que son muy famosas. En muchas páginas web encontrarás que es una de las carreteras más bonitas del mundo. Nosotros nos pareció bonita, sinceramente, no la más bonita del mundo. Es que lo más bonito del mundo es muy relativo, entonces bueno, está guay. De camino nos paramos un momento y nos encontramos con un perrito que estaba abandonado, durmiendo en un colchón, todo mojadito. Nos dio mucha pena. Nos sentamos a la mesa que había en este especie de parquecito donde podías aparcar el coche. Comimos queso con pan y bebíamos agua. Primero que eso nos estábamos quedando sin agua, entonces vimos que ahí había una fuente. Como no salía agua, seguimos todo el tubo para ver hasta dónde llegaba y llegaba hasta el río. Pero cuando llegamos al río vimos que el agua estaba muy sucia y que había muchas hojas en el tubo. Sacamos las hojas y luego no pasaba aún el agua. Entonces nos dimos cuenta de que era por el tubo que dentro se había quedado enganchado algo. Igualmente, cuando estábamos en el río vimos el agua como era y está bastante sucia, así que decidimos mejor dejar de estar. Es importante que si estáis yendo por ahí no bebáis de agua que no estéis seguros que puede ser buena, ya que puede suponernos ponernos enfermos y perder parte del viaje. En esos momentos yo empecé a reflexionar un poco y empecé a pensar que, a mi parecer, todo esto de la belleza es muy relativo. Refiriéndome a los paisajes, a disfrutar de un viaje, estas cosas. Y sinceramente creo que por mucho que veas un paisaje muy bonito, lo que lo hace aún más bonito es el camino que te ha llevado hasta ahí y todas las experiencias y las cosas que has ido ganando por el camino. Es como una historia. Si yo te pongo directamente el final del Señor de los Anillos, te vas a quedar en plan, bueno, está bien. Pero si ves el final del Señor de los Anillos después de haber visto todas las otras películas, de verdad vas a sentir. Entonces, ¿es bonito Transfagarasan? Sí, pero seguramente no es igual de bonito Transfagarasan yendo en coche, que tú simplemente llegas ahí, que yendo a pie. Son diferentes. Empezamos a subir Transfagarasan y llegamos a un mercadillo que está a punto de cerrar. Ahí había gente mayor que vendía embutidos, quesos, comida en general, bebidas y objetos varios. Nosotros nos fuimos a un señor que tenía ahí todo de carne colgada y fue muy bonito, puesto que el señor se lo veía así mayor, tenía las manos súper grandes, se veía que había estado trabajando toda su vida con la tierra, con herramientas, con muchas cosas y tenía las manos de una persona que había vivido mucho, entonces fue muy bonito. Y el señor fue muy majo, nos dio una especie de salchichas hechas con ciervo, nos dio varias cosas de comer, entonces creo que valía como 20 y él nos aceptó 17 porque es lo que teníamos, ya que justo antes en ese mercadillo habíamos hablado con una señora y nos había vendido una especie de salchichas con bacon por fuera
estaban ricas. Y también nos había vendido unos quesos que maravillosos. Y pan, porque tanto comer embutidos y eso sin nada de pan acaba siendo un poco... Ahora aquí las cosas se empezaron a poner un poco tensas. Llevamos una hora conduciendo por Tamanrasset. La verdad es que unos paisajes bastante bonitos. Lo que sí es que se nos estaba yendo la luz. Entonces, bueno, ya no veíamos tanto. Delante llevamos una pick-up con una jaula. Y más adelante había una furgo. De estas, que después de unos 15-20 minutos de llevarlo adelante, vemos a lo lejos un oso. Y dijimos, wow, vamos a ver un oso por primera vez desde cerca. Obviamente, eso hay que hacer mucho caso. Cuando entras en Tamanrasset te lo dicen. Los osos no hay que darles de comer, no hay que tocarlos, obviamente. Hay que dejarlos hacer su vida. Mucha gente en Rumanía me dijo, ay no, es que yo he ido ahí y le he dado de comer y me se ha dejado acariciar. La mayoría de gente no sabe cuidar a osos. Entonces, si por lo que sea se le escapa un zarpazo a una persona, estás muerto. Entonces, por esa parte. Pero también no es bueno a estos animales darles de comer comida para personas. Primera cosa, porque suelen tener cosas que no les sientan bien a ellos. Segunda cosa, porque son animales que tienen que valerse por sí solos. Y si se acostumbran a que les demos nosotros de comer, les estamos matando su instinto y todo. Y me dirás, bueno, pues es lo que hay. No, porque luego las personas se quejan de que los osos estén acercándose a los pueblos y luego se los cargan. Entonces, hay que dejarlos en su hábitat y no tocarlo demasiado, puesto que si nosotros entramos en su hábitat y lo deformamos, luego ellos tendrán a venir hacia nuestro hábitat y como luego no queremos tener osos en nuestras casas y eso, pues nos los cargamos porque es culpa de los osos de haber venido. No, es culpa de nosotros de antes haberles dado de comer, de haberlos acercado demasiado a nosotros y ahora que nos dan miedo y ya no los queremos aquí, pues los matamos. Entonces, si te gustan mucho los osos, los puedes ver perfectamente desde distancia. Y si vas a hacer cualquier cosa, antes que decir, pues le voy a dar esto de comer porque sí, habla con un profesional de ahí. Nosotros, por lo que hablamos con ellos, decían todos que se dejasen los osos en su mundo, que ellos ya pueden sobrevivir perfectamente y necesitan estar en su mundo. Si vienen al nuestro, luego nosotros no los queremos y nos los cargamos. Es mejor para ellos que se queden ahí. Como iba diciendo, la pick-up y la furgoneta se pararon. En ese momento no entendíamos por qué se paraban y tampoco queríamos quedarnos ahí quietos a su lado para no meternos en problemas. Pero cuando luego empezamos a ir, me giro desde el copiloto, empiezo a mirar el retrovisor y veo que sí, efectivamente, habían capturado al oso. De esas que yo empecé a coger la cámara y a grabarles la matrícula, puesto que no entendía por qué tenían al oso en la jaula. Luego llegó un punto que nos empezamos a preocupar y vimos que iban muy pegados a nosotros, así que nos apartamos y les dejamos pasar. Al rato continuamos y llegó un punto que los acabamos alcanzando y efectivamente cuando los vimos desde atrás vimos que llevaban al oso y se veía perfectamente que era un oso encerrado en esa jaula. Nosotros empezamos a grabar la matrícula por si pasaba algo. Queríamos hablar con las autoridades de ahí, saber si era legal. En caso de que no lo fuese, pues obviamente denunciar, puesto que por lo que habíamos oído no habían tampoco tantos osos y podía ser un problema que se los estuviesen cazando. Fue un momento un tanto tenso, puesto que no sabíamos qué estaba pasando, no conoces la cultura y estás un poco a ver qué pasa. Al final llegamos a una diga y ahí nos paramos con el coche. Nos bajamos, empezamos a comer algo y nos encontramos ahí unos locales. Hablamos con ellos y nos dijeron que era normal, que simplemente es gente que los caza para que así no se acerquen demasiado a los pueblos y ciudades y no se vuelvan peligrosos. En ese momento, cuando nos dijeron lo de que hubiese sobrepoblación de osos, a mí me sonó un poco extraño, así que hicimos caso a los locales y lo dejamos estar. Luego se fueron, nos sentamos en la diga viendo el vacío que había abajo, era bastante impresionante. Y ahí acabamos de comer. Cuando a lo lejos aparece una furgoneta de policía. Se nos acerca y se paran. De eso que nos empiezan a gritar en rumano. No entendíamos nada. Ellos. Yo. English, ellos. What are you doing? Nosotros. Eating, ellos. Ursus, bear, eating the car. Nosotros. Ok, se referían a que habían osos. Y se ve que con el olor de la comida, pues se podían acabar llegando hasta ahí. Sí que es verdad que estábamos en una zona que, según lo que ponían los carteles, era en teoría segura, pero la habíamos pasado hacía muy poco. Entonces podían seguir habiendo osos por ahí libres. Así que simplemente nos metimos en el coche, acabamos de cenar. El coche se inundó de un olor a carne y queso muy fuerte, por lo cual abrimos un ratito la ventana, poquito, pero al menos para no morirnos de asco. Y luego nos pusimos las sillas para atrás, nos metimos en nuestros sacos de dormir y hasta el siguiente día.